Bueno, recién estuvimos hablando de algunos procesos que podían ser una reacción química, ¿sí? Y como ya habíamos definido la energía libre de Gibbs, podemos hablar de la energía libre de Gibbs de una reacción, ¿sí? Muchas veces se habla de la energía libre de Gibbs de reacción y en realidad lo que quiere decir es el cambio de la energía libre de Gibbs del sistema cuando evoluciona de reactivos a productos, ¿no? Y para una dada reacción podemos vincular, que ocurre a una determinada temperatura, podemos vincular el delta G de la reacción con el delta H y el delta S de la reacción. Estas son nociones que ustedes ya tenían, ¿no? En particular, muchas veces nos va a interesar el delta G en condiciones estándar, ¿sí? La energía de Gibbs de reacción estándar, que la vamos a llamar de esa manera y va a estar vinculado con el delta H también estándar y el delta S estándar. Y como dice acá, es la diferencia de energía libre de Gibbs estándar molar de los productos y la de los reactivos en sus estados estándar a la temperatura especificada para la reacción como está escrita. Un poquito más adelante vamos a hablar algunas cuestiones sobre qué es ese estado estándar. Como en el caso de las entalpías estándar, es conveniente definir la energía libre de Gibbs estándar de formación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya hablamos del delta H de formación? Bueno, también se puede definir el delta G de formación, ¿sí? Que es la energía libre de Gibbs para la reacción de formación de un compuesto, como dice acá y como ya sabemos, a partir de sus elementos en sus estados de referencia, ¿sí? Entonces, y además, cuando hacemos estas cuentas, usamos esta convención de que la energía libre de Gibbs estándar de formación de los elementos en sus estados de referencia es cero, ¿sí? Debido a que la reacción, acá dice, a que su formación es una reacción nula, claro, porque si estamos pensando en la formación del oxígeno, por ejemplo, la reacción de formación de oxígeno sería formar oxígeno a partir de oxígeno, ¿sí? Entonces se trata de una reacción nula. Pero además podemos vincular entonces el delta G de la reacción con los delta G de formación. Así como hacíamos para el delta de H, el delta G de la reacción será el delta G de formación de productos menos el delta G de formación de reactivos, multiplicados por los coeficientes estequiométricos. E incluso estas dos sumas que están acá, esto está tomado del libro de Atkins, que está acá por un lado sumado para productos y por otro para reactivos, muchas veces suele incluirse dentro de la misma sumatoria y el coeficiente estequiométrico va a ser positivo para productos y negativo para reactivos, ¿no? Bueno, con todo eso ya podemos hacer el problema 8, que por un lado dice definir la energía libre de formación. Como estuvimos hablando, se trata del delta G asociado a la reacción de formación de esa especie a partir de sus elementos. Y la parte B dice calcular el delta G estándar a 25 grados para esta reacción, que es la formación, bueno, no la formación, la combustión del monóxido de carbono para dar dióxido de carbono, a partir del conocimiento de las energías libres de formación, ¿sí? Bueno, me parece que no tiene demasiada complicación. Lo que tienen que tener presente es que el delta G de formación del oxígeno que necesitarían acá es nulo porque se trata de un elemento en su estado más estable. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un conjunto de relaciones que surgen a partir de consideraciones matemáticas sobre las funciones de estado que se conocen como relaciones de Maxwell. Y muchas de ellas nos permiten vincular cambios en algunas de las propiedades del sistema con otros cambios y evaluar de manera indirecta, por ejemplo, variaciones que experimentalmente serían muy difíciles de medir, ¿sí? Ya vamos a ver, se van a dar cuenta cuando lleguemos a estas relaciones. Pero de nuevo, digamos, vamos a ver algunos aspectos formales de la termodinámica y que están basados en la escritura de las funciones de estado en términos matemáticos. Algunas de las cuales ya estuvimos revisando, ¿sí? Ya, por ejemplo, construimos el diferencial de U en términos de sus derivadas parciales, ¿se acuerdan? Y lo mismo para el diferencial de H. Y ahora vamos a usar otra relación. ¿Se acuerdan que dada una función, supongamos que tenemos una función f que depende de dos variables, x e y? Así como por ahora estamos considerando, por ejemplo, la energía interna en términos de temperatura y volumen, o la entalpía en términos de temperatura y presión. Bueno, en general podríamos decir que tenemos una función f que es función de dos variables, x e y. Ya habíamos aprendido en análisis a escribir el diferencial de esta función
como una función que depende de x y de y, diferencial de x, y otra función que depende de x y de y, diferencial de y. ¿Sí? Y además, estas funciones son las derivadas parciales. ¿Se acuerdan que cuando escribimos el diferencial, esto antes lo escribimos como la derivada de f respecto de x, ahí constante, diferencial de x, más la derivada de h, de f respecto de y, a x constante, diferencial de y. Bueno, esas derivadas parciales también son una función de las mismas variables, de x y de y. ¿Sí? En general. Bueno, se dice que si f es una función diferencial total exacta, ¿sí? Que es lo mismo que decir que f es una función de estado o una función potencial. Traemos estas definiciones porque quizás las nombraron en análisis y les recuerdan algo de eso. Si es un diferencial total exacto, se cumple el teorema de Schwartz. ¿Qué quería decir? Bueno, fíjense, establece esto que dice acá esta relación. Que si el diferencial de f es una función diferencial de x más otra diferencial de y, las derivadas cruzadas son iguales. La derivada de g respecto de y a x constante tiene que ser igual a la derivada de h respecto de x a y constante. ¿Sí? O sea, afirma que las segundas derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. Como dice acá, esto puede demostrarse fácilmente derivando f respecto de x y luego respecto de y. Aplicando esta propiedad para las derivadas cruzadas de las funciones de estado pueden obtenerse relaciones muy útiles que ya vamos a ver, dependiendo de cuáles analicemos. Se obtienen relaciones con distinto grado de utilidad para nosotros que se conocen como relaciones de Maxwell. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar eso a una función en particular. Recordemos entonces la definición de A. ¿Sí? Y vamos a considerar un cambio infinitesimal en las variables que caracterizan a A. Vamos a elegir para A, T y B como variables. ¿Se acuerdan que ya hablamos varias veces que de las tres variables, temperatura, volumen y presión, como existe una ecuación de estado que las vincula para una sustancia pura, yo puedo elegir dos de ellas que van a resultar independientes? El cambio en la otra se puede calcular si conozco la ecuación de estado. ¿Sí? Y esto no necesariamente es así para un gas. Digo, para cualquier sustancia pura existe una ecuación de estado que vincula temperatura, presión y volumen. Entonces, de esas tres variables, solo dos de ellas son independientes. Y uno puede elegir de manera la que elegir convenientemente esas variables para escribir la relación funcional que tienen otras propiedades como las funciones de estado A, G, H, U, que ya estuvimos viendo. Y nos vamos a restringir por ahora a procesos en los cuales los trabajos extras sean nulos. ¿Sí? Por ejemplo, para cualquier sustancia pura en una única fase. Esto siempre ocurre para una sustancia pura en una única fase. Así que si tenemos ese problema, estamos dentro de esta condición. Bueno, si pensamos a la función energía libre de Helmholtz como una función de la temperatura y del volumen, así como escribimos para A y para H antes, podemos escribir que el diferencial de A va a ser la derivada parcial de A respecto a la temperatura volumen constante por el diferencial de T, más la derivada parcial de A respecto al volumen a temperatura constante diferencial de B. ¿Sí? Pero además ya nosotros conocemos una expresión para A en términos de la energía libre, perdón, de la energía interna y de la entropía. ¿Se acuerdan que definimos hace un par de filminas atrás? Definimos la energía libre de Helmholtz de esta manera. Entonces, si construimos a partir de esta relación el diferencial de A, vamos a ver que es diferencial de U menos T diferencial de S menos S diferencial de T, porque tengo que diferenciar el producto de T por S, ¿no? Entonces obtengo este diferencial que aparece acá. ¿Sí? Y además, algo que podemos hacer es reemplazar la expresión del diferencial de U que surge de combinar el primer con el segundo principio. ¿Se acuerdan que si yo escribo al diferencial de U como el infinitesimal de calor más el infinitesimal de trabajo, y si el proceso es reversible, puedo escribir el infinitesimal de calor como T diferencial de S y el del trabajo como menos P diferencial de B, tengo esta expresión. ¿Sí? Bueno, lo que vemos es que entonces que de esta suma de términos se puede simplificar
este término con el diferencial de S y resulta que el diferencial de A es menos presión diferencial de volumen menos S diferencial de T. ¿Sí? Ahora fíjense, a partir de la definición de A como una función de temperatura y volumen, y a partir de lo que surge considerando el primer y el segundo principio para el diferencial de A, podemos encontrar un significado para estas derivadas parciales. ¿Sí? El diferencial de A es esto, pero también el diferencial de A es esto. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, esta derivada parcial, la que acompaña al término con un diferencial de T, va a tener que ser menos la entropía. Y esta derivada parcial que acompaña al diferencial de B tiene que ser menos la presión. O sea que a partir de las definiciones y aplicando diferencial, encontramos una relación entre la entropía y la energía libre de Helmholtz. En realidad, la variación de la energía libre de Helmholtz con la temperatura a volumen constante. Y otra relación, la presión en términos de otra derivada, cómo cambia la energía libre de Helmholtz con el volumen a temperatura constante. ¿Sí? Hasta ahora no usamos la relación de Schwartz, esta de las derivadas cruzadas. ¿Sí? Pero ahora que ya conocemos estas derivadas parciales y sabemos, por ejemplo, que esta derivada se puede escribir como menos S y esta derivada como menos P, podemos aplicar la relación esta que surge de las derivadas cruzadas. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Schwartz? La energía libre de Helmholtz es una función total, un diferencial total exacto, es una función de estado. Entonces, las derivadas cruzadas, derivar este término ahora derivamos respecto a la temperatura acá. Entonces, derivar respecto del volumen este término tiene que dar lo mismo que derivar respecto de la temperatura este otro. Entonces, usando esas relaciones, ¿sí? Y teniendo en cuenta a qué corresponde cada una de estas derivadas primeras, podemos encontrar esta relación entre las derivadas. ¿Sí? La derivada la segunda derivada de esta primera derivada respecto de la temperatura, pero ahora respecto del volumen, o sea, la derivada de esto respecto al volumen, tiene que ser igual a la derivada de esto respecto de la temperatura, pero es lo mismo que derivar menos P. ¿Sí? Entonces llegamos a esta relación, que es una de las relaciones de Maxwell. Fíjense que nos permite calcular, por ejemplo, determinar cómo cambia la entropía de un sistema con el volumen a temperatura constante, que es algo experimentalmente muy complejo de medir, ¿sí? Imposible de medir, pero determinarlo a partir de cómo cambia la presión con la temperatura a volumen constante. Fíjense que experimentalmente esta derivada que tenemos de este lado es muy fácil de acceder, ¿sí? A esa variación. Imagínense, por ejemplo, para el estudio de un gas. Esta derivada que tenemos acá es bastante sencilla. Tenemos un recipiente que tiene un volumen fijo y cambiamos la temperatura, eso produce un cambio de presión. Si medimos cómo cambia la presión con la temperatura, tenemos esta derivada que resulta ser lo mismo que cómo cambia la entropía con el volumen para esa sustancia a temperatura constante. ¿Sí? Entonces, para nosotros, parte de la utilidad de estas relaciones es que nos permiten conocer cantidades relativamente inaccesibles a partir de cantidades que se pueden determinar fácilmente. Bueno, así como hicimos esto para la función energía libre de Helmholtz, ya se imaginarán que podemos hacer lo mismo para la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a pensar a la energía libre de Gibbs ahora como una función de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Y vamos a considerar el caso en el que el trabajo extra sea nulo. De nuevo, cada vez que tengamos una sustancia pura, estamos en esa condición, por ejemplo. Si G es función de T y de P, el diferencial de G lo podemos escribir como la derivada parcial respecto a la temperatura a presión constante por el diferencial de T, más la derivada parcial respecto a la otra variable, a T constante, diferencial de esa otra variable. ¿Sí? Y además podemos usar la definición de G. ¿Se acuerdan? Definimos G como la entalpía menos T por S. Entonces, si diferenciamos esta relación, como hicimos antes,
El diferencial de G va a ser diferencial de H menos T de S menos S de T. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos ahora reemplazar como antes, ahora el diferencial de H en términos de otros diferenciales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que recién usamos que el diferencial de U es T diferencial de S menos B diferencial de P? Y esto surge de introducir el primer y el segundo principio. Bueno, ahora podemos hacer lo mismo si escribimos el diferencial de H en términos del diferencial de U más P diferencial de B más B diferencial de P, ¿sí? Usando la definición de H. Si hacemos eso, y se los dejo como ejercicio, van a ver que el diferencial de H se puede escribir como T diferencial de S más B diferencial de P. ¿Sí? ¿Qué tienen que usar? Por un lado, la definición de H en términos de U más P por B, y por otro lado, esta expresión para el diferencial de U. Bueno, van a llegar a que el diferencial de H es T diferencial de S más B diferencial de P. Entonces podemos simplificar dos términos de esta sumatoria y resulta que el diferencial de G termina siendo B diferencial de P menos S diferencial de T. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces hasta acá? Bueno, comparando estas dos relaciones como antes, podemos encontrar un significado físico para estas derivadas parciales. Fíjense que el cambio, la derivada parcial de G respecto de T a presión constante, que es el término que acompaña el diferencial de T, no es otra cosa que menos la entropía. Y la derivada parcial de G respecto de P a temperatura constante, que es lo que acompaña el término con un diferencial de P, va a tener que ser el volumen del sistema. ¿Sí? Estas relaciones que tenemos escritas acá abajo. ¿Qué resta? Bueno, si ahora aplicamos de nuevo el teorema de Schwarz, que habla de las derivadas parciales, podemos ver que la derivada parcial ahora de esta derivada respecto de la presión, que es la otra variable, tiene que ser igual a la derivada de este parámetro respecto de la temperatura. Entonces fíjense que aplicar esa relación de las derivadas cruzadas nos permite encontrar otra de las relaciones de Maxwell, que nos dice que la derivada parcial respecto del volumen, del volumen respecto a la temperatura a presión constante, es lo mismo que menos la derivada parcial de la entropía con la presión a temperatura constante. Como antes, este término de acá es una cantidad experimentalmente accesible, y este término de acá es una cantidad relativamente compleja. ¿Sí? Ya vamos a ver también que en muchas de las relaciones, de las deducciones que podemos hacer, aparecen este tipo de derivadas que se van a poder reemplazar por las derivadas más sencillas e accesibles experimentalmente. Bueno, así como hicimos esas relaciones, como encontramos esas relaciones a partir de la definición de A y de la definición de G, ¿sí? Utilizando las derivadas cruzadas, ¿sí? Acá están resumidas las relaciones que encontramos recién. Se pueden encontrar relaciones análogas a partir de considerar el diferencial de U y el diferencial de H. Y esto se los voy a dejar como ejercicio. Fíjense, están en los libros de texto que seguimos, pero fíjense que si pensamos ahora, por ejemplo, el diferencial de U en términos, y lo vamos a escribir como en términos de un diferencial de B y un diferencial de S, podemos encontrar esta relación de Maxwell entre las derivadas cruzadas. Y lo mismo si partimos del diferencial de H. Digo, así como antes escribimos una relación en términos del diferencial de G y encontramos estas relaciones, si escribimos el diferencial de U o el diferencial de H, van a poder encontrar estas otras relaciones, ¿sí? Que completan las 4 relaciones de Maxwell de termodinámica. ¿Sí? Bueno, fíjense que en particular, por ejemplo, de las relaciones que vimos antes, para el diferencial de G, nos va a resultar muy útil esta relación que encontramos acá. La variación de la energía libre de Gibbs con la temperatura a presión constante está relacionada con la entropía. Y la variación de la energía libre de Gibbs con la presión a temperatura constante es directamente, el volumen. Estas relaciones las vamos a encontrar, a utilizar varias veces a lo largo del curso y son bastante importantes.
Concentrémonos ahora en esta, ¿sí? Que dice que la variación de G con la temperatura a presión constante es menos la entropía. Entonces, eso es para una sustancia, pero lo podemos aplicar para una reacción si escribimos los deltas. La variación del delta G respecto a la temperatura va a ser menos el delta de S. Y esa es una relación que ustedes van a utilizar cuando analicen el trabajo práctico de termodinámica de pilas, ¿sí? Esa relación, escrita ahora en términos de delta asociado al cambio de una reacción química, se puede escribir de esta manera, ¿sí? La derivada del delta G de un proceso, pero podría ser de una reacción química con la temperatura a presión constante, es menos el cambio de entropía de ese proceso. Si es una reacción, lo vamos a escribir acá como una reacción, ¿sí? ¿Por qué es tan importante en pilas o por qué nos permite esta relación determinar muchas cosas en las pilas? Bueno, porque ya vimos que el delta G de la reacción asociada a una pila está vinculada con la FEM. Es menos NF la FEM. Entonces, si conocemos la variación de la FEM con la temperatura, podemos acceder al delta S de la reacción, a determinar esa cantidad, ¿sí? Si esta es la expresión para el delta G, fíjense que podemos derivar respecto de la temperatura, N y F son constantes y nos queda la derivada de la FEM respecto a la temperatura a presión constante. Y usando estas dos relaciones, podemos ver directamente que NF por la derivada parcial de la FEM respecto a la temperatura a presión constante nos va a dar el delta S de la reacción, ¿sí? Esta derivada parcial se conoce como coeficiente de temperatura de una pila. Y es relativamente fácil de medir. Necesito poder medir la FEM, o sea, la diferencia potencial, para la cual hay que tener ciertos cuidados, a varias temperaturas, y poder después determinar esta derivada parcial, ¿sí? Y fíjense que si conocemos el delta G de un proceso y el delta S de un proceso, y ese proceso ocurre a temperatura constante, podemos calcular también el delta de H, como delta de G más T por delta S, ¿sí? Y este delta S se puede escribir en términos de la derivada parcial. Bueno, si tenemos estas cantidades conocidas en las pilas, entonces, conocidas a partir de las medidas de pilas, podemos determinar el delta H de la reacción como delta de G menos T por delta, más T por delta de S. Usando estas relaciones de arriba, van a ver que se obtiene esta relación que tienen acá. Y que también está en la guía de termodinámica de pilas, ¿sí? Y además, ¿se acuerdan que vimos hace un tiempo, bueno, hace un par de filminas, que la derivada del delta de H respecto de la temperatura a presión constante lo podemos escribir como el delta Cp de ese proceso? O sea, el cambio en las capacidades caloríficas asociadas a ese proceso. En este caso podría ser una reacción química. Entonces, si conocemos una expresión para el delta de H, por ejemplo, como función de la temperatura, podemos hallar el delta Cp derivando H con respecto a la temperatura a presión constante, ¿sí? Si tenemos datos, por ejemplo, de cómo cambia la FEM de una pila con la temperatura a presión constante, podemos entonces determinar, fíjense, el delta Cp derivando el delta de H, ¿sí? Y van a ver que eso les queda en términos de la derivada segunda de la FEM con la temperatura. ¿Sí? Prueben, hagan estas relaciones ustedes. Bueno, entonces, a partir de las medidas de la FEM de la pila en función de la temperatura, se puede acceder, fíjense, lo importante que son esas medidas porque nos permiten obtener el delta de S, el delta de H y el delta Cp de la reacción asociada a la pila, ¿sí? Con todas estas relaciones que vimos, ya podemos resolver el problema 9, que está vinculado con esto, ¿sí? Lo vamos a leer o plantear directamente para que lo puedan hacer ustedes, porque me parece que con lo que tenemos ya es sencillo. Dice, para la reacción de hidrogenación del benceno, o sea, benceno más 3 hidrógenos para dar esta especie que podría ser ciclohexano, se ha obtenido una expresión para el delta G de reacción como función de la temperatura. ¿Sí? Fíjense que lo que tenemos es el delta G de reacción estándar como una función de la temperatura. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estándar era presión unitaria. Y nos pide obtener una expresión para el delta S, delta H y delta Cp de reacción en función de la temperatura. Bueno, usando las relaciones anteriores,
Por ejemplo, sabemos que si derivamos delta G respecto a la temperatura, eso nos va a dar menos delta S. Entonces podemos construir la función delta cambio de entropía a partir de esta derivada. Además, si combinamos delta G y delta ds, podemos encontrar una expresión para el delta dH. Fíjense que todas estas expresiones van a ser funciones de la temperatura. No vamos a encontrar ahora un número, sino una relación funcional entre delta H y la temperatura. Y si tenemos una expresión de delta H como función de t, podemos calcular el delta Cp a partir de esta derivada. ¿Sí? O sea, este problema nos pide hacer esas derivadas parciales y combinarlas. Y en la segunda parte nos dice evaluar estas cantidades a 400 Kelvin. Bueno, por supuesto van a tener que reemplazar por 400 la temperatura. Fíjense que esta temperatura es temperatura absoluta, o sea, en grados Kelvin. Y una cuestión que tienen que tener presente es que cuando esta expresión está escrita así, fíjense, vamos a analizar algunas cuestiones relacionadas con esta expresión. Nos dice el delta G y acá aparece en kilojoules por mol. Quiere decir que la cuenta que yo obtenga de este lado va a dar en kilojoules por mol. ¿Sí? Para eso, estos números que aparecen acá, como ya hablamos varias veces que en las expresiones no suelen ponerse las unidades, en realidad son números que tienen unidades. Lo que pasa es que esas unidades están implícitas. Si el delta G que obtenemos usando esta relación está en kilojoules por mol, este número, y en particular, no solo este número, cada uno de los sumandos va a tener que estar en kilojoules por mol. Por lo tanto, este número que aparece acá como un término independiente va a ser menos 179,3 kilojoules por mol. ¿Sí? Este número que aparece acá multiplicado por la temperatura, al final tiene que dar en kilojoules por mol. O sea que la unidad de este coeficiente va a ser kilojoules dividido mol dividido temperatura, para que al multiplicar por la temperatura en Kelvin nos dé la unidad correspondiente. O sea que va a ser 0,375 kilojoules sobre Kelvin mol. Aunque no esté la unidad escrita, sabemos que es esa. Bueno, y así todos los términos. Por ejemplo, en este caso, este 0,12 que multiplica un logaritmo, ¿se acuerdan que los logaritmos son adimensionales? ¿No? Entonces, este 0,12 va a tener unidad de kilojoules por mol. Este coeficiente que está acompañado de un t cuadrado va a tener que tener unidades de kilojoule sobre Kelvin cuadrado mol, ¿no? Y así sucesivamente. Digo, no se pierdan con esas unidades, no dejen de tenerlas en cuenta, porque al final, cuando reemplacen por 400, por ejemplo, en Kelvin, tienen que tener en cuenta esas unidades, para que les dé las unidades correspondientes. Como dice acá, observar que el delta G tiene unidades de kilojoules por mol, es posible asignarle unidades a los coeficientes numéricos de la expresión de tal manera que al calcular el delta G a una determinada temperatura, el valor obtenido tenga las unidades indicadas. Bueno, la idea es todo eso que les estaba contando, de prestar atención a las unidades implícitas que existen de estos coeficientes. Bueno, y la parte B también está relacionada con esto que estuvimos viendo, pero desde la FEM de una pila. ¿Sí? Acá esta reacción no está estudiada en una pila y usamos la dependencia de delta G con la temperatura. En particular, podemos usar el vínculo de la FEM con el delta G para resolver este problema. Fíjense que dice, se conoce que la FEM estándar de la batería de plomo en función de la temperatura está dada por esta expresión que aparece acá. ¿Sí? Y acá cuidado que esta temperatura que ponemos acá con minúscula es en grados centígrados. ¿Sí? Y nos dice obtener una expresión para el delta G, delta S, delta H y delta Cp estándar en función de la temperatura y evaluarlos a algunas temperaturas. ¿Sí? Y nos dice, para eso tener en cuenta que la derivada de la temperatura en centígrados respecto a la temperatura absoluta es 1. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se puede calcular la derivada de una función respecto a la temperatura absoluta como la derivada de la misma función respecto a la temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Entonces, estas derivadas son iguales. Sí, por supuesto, tengan cuidado que si nos aparece en términos de t mayúscula o de t minúscula, después tendremos que reemplazar por estos números o por los correspondientes en Kelvin. ¿Sí? Eso van a tener que prestar atención de qué temperatura es la que tienen que reemplazar.
Y además les dice, observar que como estándar tiene unidades de voltio, es posible asignarle unidades a los coeficientes numéricos, o sea, la misma cuestión que en el problema de arriba, ahora para las unidades de la FEM. ¿Sí? Esta cuestión también está relacionada con algunos de los problemas que tienen en el trabajo práctico de termodinámica de pilas, porque se les pide hacer cálculos muy similares a partir de la FEM de una pila, que se conoce como pila patrón o pila estándar, que es la pila de Weston. ¿Sí? Entonces, este problema está muy relacionado, tienen que hacer prácticamente los mismos cálculos. Bueno,